Muy queridos hermanos, agradecemos a Dios por esta mañana preciosa. Qué tiempo de adoración más hermoso e inspirador. Agradecemos a Dios por la vida de Karel y todo este equipo que le ha estado acompañando para ministrarnos y preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. El pasaje que les quiero compartir esta mañana, sobre el cual quiero hablarles y abrirlo, compartirlo, explicarlo, está en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7, los versículos del 1 al 10. Es un pasaje muy conocido del ministerio de Jesús. Dice este pasaje que cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia. Yo mismo, pues no merezco, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. La figura central de este relato es un oficial romano. Es una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Estaba allí por motivos de trabajo. La Palestina estaba bajo el imperio romano en los días de Cristo. Estaba asentado en un pueblo que es muy significativo en el ministerio de Cristo, el pueblo de Capernaum, pero porque allí había una importante residencia militar. Era un punto clave, era un punto de entrada a la nación, desde Siria, desde la antigua Fenicia, la zona de hoy el Líbano. Y todo el que entraba necesitaba de alguna manera permisos de entrada y salida. Y eso se otorgaba allí en Capernaum. Claro, sus respectivos impuestos también. Por ello había en este lugar una de las más grandes oficinas de cobradores de impuestos que encontramos en todos los pasajes sobre que mencionan a publicanos. Era un lugar muy importante y también esto explica por qué había allí un centurión con todo su pequeño ejército
de 100 soldados. El historiador Polibio describe las cualidades que debía tener un centurión. Debe ser, decía este historiador, más que un militar temerario. Debe ser uno que es capaz de mandar a la tropa firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario debe estarlo, a defender su posición y a morir en su puesto. Los centuriones eran elegidos porque eran gente asentada, porque era gente que podía comandar, eran queridos por sus tropas, pero a la vez era gente muy valiente. Y todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento demostraron ser personas respetables. ¿Ustedes recuerdan algunos? Incluso el que presidió la crucifixión de Jesús, ¿qué terminó declarando? Verdaderamente este era un hombre justo. Y Cornelio, el centurión de Cesarea, el centurión que apresó a Pablo en medio del alboroto en Jerusalén, iba a golpearlo, y cuando Pablo le dijo que era ciudadano romano, este hombre enseguida demostró respeto. Luego 2 centuriones fueron encargados de trasladar a Pablo hasta Cesarea. Había un motín y querían matar a Pablo en el camino. Y estos hombres le llevaron bien custodiado. Por último está el que conduce a Pablo hasta Roma, cuando apela al César y que le salva la vida en el naufragio de Malta. Era costumbre, para que no escaparan los presos, para no tener que responder por ellos, matarlos en cualquier situación antes que escapar. Y con tal de salvarle la vida a Pablo, este hombre permitió que todos los presos nadaran y corrió ese gran riesgo porque quería salvar y ayudar a Pablo. Este alto oficial de Capernaum es exhibido como un carácter superior, como un carácter digno de imitar. Y es que Dios quiere trabajar en tu carácter. Tú y yo necesitamos tener también un carácter superior. ¿Cuáles son esos rasgos del carácter que ostenta este oficial romano, este centurión, y que tú y yo debemos imitar? En primer lugar, debes mostrar respeto hacia todas las personas. ¿Por qué? Por el valor y la dignidad que Dios les ha dado. ¿No dice la Biblia que el Señor puso su imagen en nosotros y que nos hizo como Él es? El centurión tenía una actitud poco corriente con su esclavo. Era poco común encontrar a un amo que tratara de esa manera a sus criados, a sus esclavos. Le estimaba tanto que habría hecho lo que fuere necesario para salvarle la vida. Y encontramos en esta historia que el centurión llama a los principales, al gobierno judío ahí en Capernaum, para que ellos, los principales líderes, para que ellos intercedieran y le hablaran a Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Capernaum y encontró a este centurión que tenía un siervo a quien estimaba mucho. 200 metros al norte del poblado estaba este lugar.
de entrada, de control de las entradas, control aduanal. Era un punto de gran circulación e intercambio en el país. Y este centurión que estaba allí en Capernaum demostró un gran aprecio por su criado. Hay otra historia en el Antiguo Testamento de un personaje que también tenía un servidor, tenía una persona que había comprado por precio, pero que le mostró un gran aprecio. Ese fue Abraham. Cuando Abraham todavía no había nacido su hijo Isaac, él le dice: Señor, mira que no tengo hijo, y cuando llegue la hora de yo partir, no va a quedar otra opción que me herede este Damaseno, Eliezer. Era alguien muy cercano, y ello habla de un carácter elevado. La ley romana definía al esclavo como una herramienta viva. No tenía derechos, su amo le podía maltratar y lo podía matar si quería. Un escritor romano de la época recomendaba a los terratenientes que pasaran revista a sus herramientas todos los años y que tiraran lo que estaba roto o inservible y que hicieran lo mismo con sus esclavos. Era corriente abandonar a los esclavos para que se murieran cuando ya no rendían en el trabajo. Hay un ejemplo también en el Antiguo Testamento cuando David y sus hombres iban a rescatar a sus familias que habían sido llevadas cautivas y encuentran a un hombre, un esclavo, que había sido abandonado porque estaba enfermo, nada que no se resolvió con un poco de comida y cuidado, pero le habían tratado como a una herramienta inservible. Pero la actitud de este centurión de Capernaum fue totalmente fuera de lo corriente. Cuando oyó hablar de Jesús, él mandó a los dirigentes judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Y este hombre se constituye en un ejemplo para nosotros. Tú y yo también estamos llamados a tratar respetuosamente a todos por el valor y dignidad que Dios les ha dado. ¿A quiénes debo tratar con respeto? ¿A los niños? Sí, cuando uno ya ha pasado esa etapa, ¿verdad? A veces tendemos a ver los niños como esos que trastornan el mundo entero y que también han venido acá. Y tengo una historia, un recuerdo triste, siendo un niño, de un líder de la iglesia que dijo: no quiero niños en este lugar porque lo único que hacen es como desviar la atención. Y en mi corazón de niño aquello quedó clavado, ese dolor. Tenemos que aprender a tratar con cariño y con respeto a los niños, a los jóvenes, porque los adultos muchas veces en otros contextos tratan de culpar de todo a los jóvenes, pero los niños, los adolescentes y los jóvenes a veces no somos muy pacientes con los adultos, con los ancianos. ¿Y qué decir de hombres que tratan mal a las mujeres? Y nosotros debemos aprender a tratar bien a todos. Debo tratar con respeto a personas de otras ascendencias y culturas. Y no solo los que vienen de otros países, los que hablan otros idiomas. A veces hay personas en nuestros contextos, en nuestros barrios, que son subculturas, que tienen características propias, y necesitamos ser respetuosos y amorosos hacia ellos. Debo tratar con respeto a los enfermos psiquiátricos, que hay más de la cuenta en las calles, a los que duermen en los portales, a los que husmean en la basura.
En nuestros días hay personas marginales, personas que presentan vicios, necesidades, enfermedades, formas de vida inaceptables, rechazables por el resto de la sociedad. Pero estos grupos también deben ver la mano de Dios. ¿Qué podrías comenzar a hacer para mostrarles amor, respeto y dignidad? Debo tratar con respeto a personas con conductas que como cristiano no apruebo. Alcohólicos, la comunidad LGBTIQ, homosexuales y demás. No tenemos permiso para maltratarlos ni menospreciarlos, aun cuando a la luz de la palabra nuestras convicciones nos dicen que ese no es el plan ni el modelo de Dios saludable para la vida. No somos homofóbicos ni tenemos derecho a hacerlo. Debemos tener una actitud de respeto y compasión hacia el individuo homosexual o lo que fuere, sin ceder en nuestras convicciones de que estas prácticas son antinaturales y pecaminosas. Escuché de un médico cristiano que había atendido a muchos pacientes homosexuales enfermos de SIDA. Había un trato afable hacia ellos e incluso despidió sus duelos cuando murieron. Pero aún así es un defensor a la luz de la ciencia de la postura cristiana del hogar conformado por un hombre y una mujer como Dios lo estableció. Lucas cuenta de la visita de Jesús en Galilea a casa de un fariseo, Lucas 7, 36 al 50, y este hombre religioso estaba muy molesto con Jesús porque él había tratado de una forma respetuosa a una mujer pecadora de la ciudad. Jesús había permitido que esta mujer se acercara y le lavara los pies con sus lágrimas y se los ungiera con perfume. Posiblemente esta mujer tildada de pecadora sea María Magdalena, una de aquellas pocas mujeres que fueron las primeras en saber de la resurrección de Cristo. Puede ser María Magdalena porque se menciona solo unos versículos más adelante al pasar el capítulo. Recuerden que originalmente no existía la división en capítulos y versículos, y solo unos versículos más adelante se dice que María Magdalena y otras mujeres servían a Jesús y que María había sido liberada de 7 espíritus malignos. Esto explicaría entonces por qué Jesús la defendió ante el inclemente rechazo del fariseo y por qué le dijo a ella: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Son armas preciosas que Dios puede alcanzar. El poder de Dios no está limitado para llegar a estas personas. En segundo lugar, tú y yo, bajo el ejemplo de este centurión, debemos mostrar aprecio por la nación de Israel. El centurión, recuerden, no era judío, era un hombre extranjero en tierra de Israel, pero tenía una actitud hacia los judíos que se veía muy poco. El antisemitismo, como un odio al pueblo judío, no inició con Hitler. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara. Sin embargo, el trasfondo de este relato implica un sincero lazo de amistad entre este centurión y los judíos
de Capernaum. Él les había dado prueba de su afecto al construirles una sinagoga. Hermano, fue una tremenda construcción. Todavía quedan restos de esa sinagoga. Es un lugar casi tan grande como este. Y quedan ahí en pedazos del suelo y las primeras hiladas de algunas paredes de aquella primera sinagoga construida por este hombre. Él, decían los judíos, decían los líderes judíos, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. En verdad que los romanos consideraban que la religión era buena para mantener a la gente en orden. Augusto, el César, recomendaba que se construyeran sinagogas por esta razón. Pero el resto de la historia, como veremos más adelante, nos deja ver que este centurión tenía que haber tenido algo más que un interés superficial para haberles construido aquella sinagoga. Esta construcción muy probablemente fue hecha a su propio cargo, asumiendo los costos y usando a sus propios hombres en la labor constructiva. Interesante manera de demostrar su amor a Dios y a su pueblo. ¿Cómo puedo mostrar cómo este hombre aprecio por la nación de Israel? Hallémonos entre quienes aman y bendicen al pueblo de Israel. Hermanos, no entendemos todo lo que está pasando. Las noticias que recibimos no es todo lo que está ocurriendo. O sea, hay una edición y no estamos sabiendo todo lo que pasa en la historia de Israel, pero la Biblia nos dice que Dios promete bendición para aquellos que bendicen y aman a Israel. Y eso está tan temprano en la Biblia como el capítulo 12 de Génesis y Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3, le dijo el Señor a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su periodo anterior, en 2017, o en uno de los periodos anteriores, en un evento donde hubo representadas 70 empresas mundiales de comunicación cristianas en el Museo de Israel en Jerusalén, en una ceremonia de gala para la cumbre de medios cristianos, expresó: estamos agradecidos por los cristianos, aliados internacionales de Israel. Israel no tiene mejores amigos, y lo digo en serio, son palabras de Netanyahu, no tiene mejores amigos en el mundo que las comunidades cristianas. Nosotros estamos llamados a ser amigos del pueblo de Israel. Hace ya casi 8 años el Señor me permitió estar allí. Compartía con un ciudadano israelí de la zona de Galilea, y él nos miraba, éramos un grupo de pastores, y él decía: yo veo en sus ojos, no veo hostilidad, yo veo amistad, yo veo amor. Y claro, los cristianos estamos llamados a amar a Israel. Oremos por la nación de Israel. Salmo 122, 6 y 7 dice: para Jerusalén pidan la paz, que vivan tranquilos los que te aman, que la paz guarde tus muros y haya seguridad
en tus palacios. Miremos, tercero, miremos a la Escritura, como decía Pedro, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En segunda de Pedro, el apóstol nos dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. El Medio Oriente está en medio, o sea, es más que Israel, son un grupo de países que están a su alrededor, está al borde de la guerra. Aunque los días más difíciles para Israel, a la luz de las profecías, están por llegar, pero la palabra del Señor se cumplirá. Y tengo solo 3 pasajes que voy a leer. Salmo 135:4 dice: el Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Isaías 66:22, porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Y Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, se convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Dios libre a los que vayan contra Israel, porque no regresarán. En esa batalla final, los que se alisten contra Israel no regresarán. Estemos junto con los que aman y bendicen a Israel. Y en tercer lugar, debes mostrar fe. Y el centurión de Capernaum también es un digno ejemplo en cuanto a la fe. Era un hombre de fe, lo que brilla en su persona sobre todo lo demás. Por sobre todo es la calidad de su fe. Este centurión no fue a Jesús personalmente, ni tampoco esperaba que Jesús viniera hasta su casa por su sentido de indignidad en presencia de Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. El centurión había mandado 2 grupos de mensajeros a Jesús. El primero consistía en ancianos judíos que eran líderes de la pequeña comunidad de Capernaum. El segundo grupo consistía en amigos que repitieron el primer mensaje palabra por palabra. ¿Por qué el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos en vez de ir él mismo? Por un lado, él sabía muy bien que a un judío estricto se le prohibía entrar en la casa de un gentil o tener algún trato con él. Pero sobre todo, porque aún siendo un hombre tan importante, de tanto rango, de tanta autoridad, reconocía que Jesús
estaba lleno de autoridad. Como un capitán del ejército, cada día este hombre delegaba tareas y enviaba grupos en misión. Si su autoridad producía resultados, ¿cuánto más lo produciría, pensó él, la del Señor Jesús? Así que Jesús no necesitaría estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo. Tampoco Jesús necesitaría estar presente para sanar al siervo. Así que estaba preparado para confiar en que Jesús ayudara a su siervo, a su criado, a su esclavo, con una simple voz de mando, con una sola palabra que digas, mi siervo quedará sano. La fe del centurión es sorprendente. Jesús dijo que este hombre estaba demostrando tanta fe. Su fe contrastaba abiertamente con la incredulidad que predominaba en Israel. Ni siquiera en todo Israel, en todo su caminar y ministrar, había encontrado alguien que tuviera una fe como la de este hombre. ¿Y cómo llegó este capitán romano a tener mayor fe que la del propio pueblo judío? ¿Y cómo yo puedo mostrar una fe en el Señor inquebrantable en medio de cualquier circunstancia que enfrente? Si quieres tener una fe poderosa, debes dedicar tiempo a estudiar la Escritura. No solo las personas que vivieron en el mismo tiempo de Cristo, sino varias décadas, hasta casi las primeras 5 décadas del primer siglo, no se empezaron a poner por escrito los primeros libros, los primeros evangelios, las primeras cartas del Nuevo Testamento. Pero este hombre estaba escuchando, se estaba referenciando, se estaba alimentando de todo lo que Jesús hacía y enseñaba en sus alrededores. No hay referencias a que asistiera a la sinagoga que había construido, donde se leían las escrituras del Antiguo Testamento cada sábado. Pero es muy probable que sí estuviera al tanto de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Luego que Jesús regresó a Galilea, después de ser bautizado y haber sufrido la tentación del diablo, se dice que comenzó a enseñar en las sinagogas. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Jesús fue primeramente a Nazaret y esta gente fue tan incrédula y tan agresiva que casi lo despeñan por un precipicio que está aún hoy en la ciudad. Hay un parque hermoso y uno ve la ciudad pequeñita debajo. Y si en uno de los bordes una persona es lanzada, no sobrevive. Jesús hizo un primer intento con su gente, con sus amigos de crianza, pero luego fue a Capernaum, donde vivía el centurión, y empezó a enseñar repetidamente en la sinagoga de este lugar. La gente estaba asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Mateo 7:29 asevera que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un día, estando en la sinagoga, una persona poseída por un espíritu maligno se empezó a manifestar y comenzó a gritar. Y el Señor mandó al espíritu maligno salir de aquella persona. Y la gente asombrada exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos lo obedecen.
Ese mismo día en Capernaum, al caer la tarde, muchos vinieron y fueron sanados de diversas enfermedades, y muchos poseídos por demonios fueron liberados. En otra de las aldeas cercanas, Jesús sanó a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Y la noticia de su poder, dice Lucas 5, que corrió aún más. Y muchos le buscaban para oír su enseñanza y ser sanados de sus enfermedades. Marcos ubica otro de los milagros del Señor también en la sinagoga de Capernaum, que fue la restauración en presencia de todos de un hombre que tenía una mano tullida, paralizada, deforme, no le servía para nada. Y el Señor le mandó a extender la mano y en presencia de todos fue sanada. Marcos dice que el maestro tenía autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Otro día Jesús subió al bote de un pescador que había conocido posiblemente, había tenido encuentros previos quizás en Judea, Pedro, y al terminar le mandó que alejara un poco el bote de la orilla a la vista de la gente y que echara las redes para pescar. Y el peso de la red se hizo tan grande que Pedro empezó a gritar, y los que estaban a la orilla, Jacobo y Juan, fueron a ayudarles, y entre los dos botes casi no podían. Milagro de la pesca milagrosa ocurrió allí donde vivía este centurión. Y la sobreabundancia de peces resultantes en venta debió ser noticia en el pequeño pueblo de Capernaum. Ese día, al llegar a tierra firme, tanto Pedro como Jacobo y Juan dejaron todo y siguieron a Jesús. Ya no era solo el que tenía autoridad en la palabra, ya no era solo el que tenía autoridad con los enfermos y los poseídos, ya no era solo el que había mostrado autoridad de tantas maneras, sino que también podía llamar a gente, y estos eran capaces de dejarlo todo para seguir a Cristo. Leví, el cobrador de impuestos, Mateo, era cobrador de impuestos en la oficina de la ONAT de Capernaum. Este probablemente era un puesto aduanal, y Mateo lo siguió inmediatamente, renunció a su trabajo bien pago como funcionario público. Sabemos que fue uno de los 12 y que sus habilidades con la escritura y los números fueron útiles también para el reino, porque Mateo fue uno de los 4 encargados para poner por escrito el Evangelio de Jesús. Su trabajo es parte del Nuevo Testamento y no se dice mucho de lo que hizo Mateo, pero el Evangelio de Mateo ha bendecido y tocado a muchísimas más personas que las que pueda haber ministrado en toda su vida. Jesús tiene, sí, la autoridad para llamar a los creyentes a su servicio. Y una cosa más, Jesús también tiene autoridad para perdonar los pecados. Marcos 2, aclara que Jesús estaba en casa y le bajaron en su presencia. Y al verlo, el maestro lo miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. Algunos estaban pensando mal por haberle dicho al enfermo que había sido perdonado, pero para demostrar a todos que él tenía la autoridad para hacerlo, miró al hombre enfermo y le dijo: ponte de pie, recoge tu cama, sí, no me la dejes aquí en medio de esto, recoge tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto. La gente estaba estupefacta por lo que había presenciado. Y el centurión de Capernaum
estaba creciendo en su fe. Porque no tenía una Biblia, era como una Biblia en audio. Él escuchaba de primera mano todas las noticias. De modo que su fe creció a un punto que el Señor no encontró otra persona en Israel que tuviera tanta fe. Aférrate a la palabra de Dios. Estúdiala cada día. Medita en ella. Que sea parte de tu vida, que sea parte de tus pensamientos. Porque esa es la manera en que tu fe puede crecer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres tener una fe tan poderosa como la de este hombre, tienes en segundo lugar que ejercitarla. Tienes que ser capaz de ponerla por obra. Y este hombre la expresó pidiendo que el Señor obrara en una situación que parecía imposible. ¿No tenéis lo que deseáis?, escribió Santiago 4:2. Porque no pedís. Pedid y recibiréis, nos decía el Señor Jesús. Y Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Hermano mío, deja de preocuparte y ejerce tu fe pidiéndole a Dios que obre en esa situación que te preocupa, que te desvela. Deja de preocuparte y dale gracias al Señor por esos pequeños avances que estás viendo y que son también parte de la respuesta de Dios. Los 12 le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Cuando Jesús en respuesta les habla de la parábola de la mostaza, una semillita del tamaño de la cabecita de un alfiler, y le dice que si alguno tiene una fe de ese tamañito, esa fe será suficiente para mover montañas. El asunto no es cuán grande es tu fe, porque una pequeñita semilla es suficiente si está viva y en crecimiento. Que tu fe y la mía sea como esa semilla de mostaza. No es tan grande, no es tan impresionante, pero está viva, pero es auténtica y puede dar fruto de vida. ¿Tiene fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tienes fe dices: estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Dios le dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó. Y con esa promesa guardada en su corazón, Josué supo que la conquista de Jericó era un hecho. Terminando de recibir las instrucciones de Dios por medio del príncipe del ejército de Jehová, del Señor mismo que le apareció ahí en Josué capítulo 5, 13 al 15, Josué reunió a los sacerdotes y al resto del pueblo y dieron la primera vuelta alrededor de la ciudad. El centurión de nuestra historia tenía la perfecta confianza del que mira hacia arriba y dice: Señor, yo sé que puedes hacerlo. Al regresar a casa, los enviados por este hombre encontraron sano al siervo, el mismo que estaba a punto de morir. ¿Por qué aparece esta historia en los evangelios? El centurión de nuestra historia, este relato está ahí como un ejemplo de vida
para ti y para mí, para que podamos visualizar lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Debes mostrar respeto hacia todas las personas por el valor y la dignidad intrínsecas propias que Dios les ha dado. Debes mostrar aprecio por la nación de Israel. Debes mostrar fe en el Señor en medio de cualquier circunstancia que enfrentes. Recuerda, el justo vivirá por la fe. Y termino con un pasaje del apóstol Pablo a los romanos. Él les dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Dejemos que la naturaleza y el carácter de Dios se expresen en nuestra vida para poner en alto su nombre. Que Él nos bendiga. El Señor renueve nuestro corazón.